Dios les bendiga, hermanos y hermanas que nos sintonizan esta noche. Damos gracias al Señor porque estamos una vez más reunidos para un servicio en línea, un culto en línea. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero Dios está con nosotros. Me complace informarles, hermanos, que esta noche tenemos un pastor invitado con nosotros, nuestro buen amigo y pastor y misionero Álvaro Valencia, quien va a compartir con nosotros la palabra del Señor, y pues vamos a estar hablando un poco acerca de Misión Peniel a nivel mundial. Antes de que pase y deje a mi hermano Álvaro con la palabra del Señor, quiero leer un versículo en la palabra de Dios, del libro de Marcos 16, capítulo 16, versículo 15, que dice de la siguiente manera: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así que, hermanos, dejo con ustedes a nuestro pastor Álvaro Valencia para que sea él impartiendo la palabra de Dios esta noche. Dios le bendiga, hermanos. Muy bien, muchas gracias y un saludo a todos mis hermanos que ya están conectados viendo esta transmisión. Me alegra mucho poder estar con mis hermanos acá de Peniel en Monte Carmelo, buenos amigos y hermanos en Cristo, y pues me alegro de poderme dirigir a cada uno de mis hermanos, tanto aquí en Estados Unidos como también allá en El Salvador, y también donde pues puedan ver esta programación, esta transmisión. Y como dijo mi hermano, vamos a hablar un poco de la palabra del Señor, sobre todo alusivo a la conversación que vamos a tener hoy en esta ya noche, ¿verdad? Allá sobre todo en Centroamérica. Y quisiera que fuéramos a la palabra del Señor y luego pues vamos a hacer una corta oración para poder entrar en el mensaje de la palabra del Señor. Este texto que vamos a leer este día se encuentra en Segundo Libro de Reyes, en el capítulo 7, y vamos a leer en el verso 3 en adelante. Segundo Libro de Reyes, capítulo 7, verso 3 en adelante. Dios les bendiga a todos aquellos que se están conectando ahorita, que van a estar, ¿verdad?, a lo largo de toda esta transmisión. Esperamos de que todo lo que se comparta sea para la gloria del Señor y para la bendición de cada uno. En el segundo libro de Reyes, capítulo 7, verso 3, vamos a leer parte de una historia. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos no tienen la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda, y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Quisiera hacer una oración para poder hablar de la palabra del Señor. Amén. Padre, en esta hora yo vengo delante de tu trono, pidiéndote que bendigas a través de este corto pensamiento, de este corto mensaje, la vida de mis hermanos, Señor, que van a ver este mensaje, Padre, posterior a su grabación, o los que están viendo ahorita, Señor. En esta hora yo te ruego, bendice a tu pueblo, Señor. Corta toda cadena del enemigo, toda traba del diablo, Padre, y que pueda tu bendición, tu espíritu obrar, Señor, en esta hora, en cada uno de nosotros como receptores de tu palabra,
y también como transmisores de ella. Padre, en esta hora yo te ruego que tomes control de este tiempo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, acabo de leer parte de lo que es una historia que es bastante particular y nos deja también un gran ejemplo, sobre todo hablando del mensaje del evangelio y del evangelismo. La palabra del Señor dice que ya tenían mucho tiempo sitiados el pueblo de Israel, que los sirios los habían sitiado, y a diferencia el tiempo de antes con el de ahora, si hacemos la comparación, los sitios era cuando el pueblo enemigo venía y rodeaba la ciudad que quería conquistar. Y como ustedes saben, las ciudades de antes eran amuralladas, y para poder alimentarse y para poder subsistir, ellos tenían que vivir de la siembra, de la ganadería, cosa que ellos tenían que salir de la ciudad para poder tener sus ingresos. Ahora ellos estaban encerrados, no podían salir y se estaban muriendo de hambre. La palabra del Señor nos dice de que en ese tiempo habían 4 hombres leprosos. Estos hombres leprosos estaban como todos, muriéndose. Pero la palabra del Señor dice que estos hombres leprosos tuvieron una plática y la palabra del Señor nos la revela. Y dice que ellos dijeron, bueno, somos leprosos, si nos quedamos aquí encerrados vamos a morir, y si salimos de esta ciudad también moriremos. Es decir, arriesguémonos, vamos a ver si algo pasa. Cuando ellos toman esa decisión, la palabra del Señor dice de que ellos salen a ver el campamento de los sirios que estaba todo alrededor de Israel en esa época, y cuando llegan no había nada, no había nadie, todos habían huido, porque Dios había hecho que huyeran, haciéndolos oír un estrépito de carros, de caballos, pensando de que los estaban atacando. La palabra del Señor dice que ellos huyeron y dejaron todo tal como estaba. Y lo que los leprosos empiezan a hacer es que ellos empiezan a agarrar las joyas, a agarrar los despojos, a comer de lo que estaba ahí que habían dejado. Y la palabra del Señor dice que estaban en todo eso disfrutando. Imagínense, 4 leprosos disfrutando la comida de los sirios, los despojos de los sirios, las riquezas de los sirios, ahí estaban. Ahora, ellos están en eso cuando un pensamiento les embarga el corazón. ¿Cuál es el pensamiento? Ellos dicen, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Es decir, el pueblo está encerrado, están allá muriéndose de hambre. Lo menos que podemos hacer es decirles, aquí hay un lugar donde pueden comer, donde pueden disfrutar, el enemigo ya no está. ¿Qué tiene que ver todo esto con la evangelización? Hablando de las misiones y hablando del evangelismo mundial y aún el evangelismo a nuestros vecinos, el evangelismo a nuestro alrededor. Es que esos leprosos nos representan a todos nosotros. Nosotros tenemos riquezas que no merecíamos, hablando espiritualmente, una vida que no teníamos porque la dábamos por perdida. Hemos llegado y no hemos encontrado ya al enemigo que nos ataba, al enemigo que nos estaba oprimiendo en nuestra vida. ¿Y qué es lo que sucede? Nos damos cuenta de que ahora en Cristo somos ricos. Pero el problema del mundo cristiano es que cuando el mundo cristiano tiene tantas riquezas, hablando espiritualmente, tantas cosas tan lindas, aún esto nos hace disfrutar en medio de cuarentenas, en medio de enfermedades, en medio de diferentes circunstancias difíciles. El evangelio nos hace atravesar todas estas cosas con una sonrisa en nuestro rostro. Pero no hacemos bien cuando no lo compartimos con alguien más. No hacemos bien cuando nosotros nos quedamos con esa riqueza sin compartirla con aquel que lo necesita. ¿No se ha puesto a pensar usted de que hay muchas personas que en este momento, que están como nosotros en cuarentena, quizás algunos sin trabajo, pasando momentos difíciles? ¿A dónde corren ellos? ¿Qué hacen ellos en casa? ¿Qué están haciendo ahorita? ¿Quién están clamando? ¿A dónde están yendo? Esa es la amargura, esa es la tristeza que a nosotros nos toca el corazón al sentir el dolor de otro, y eso es lo que nos impulsa. Mire, los leprosos bien pudieron decir, ahora es nuestro día, nos vamos, dejemos esta ciudad, y qué bien, ¿no? Somos personas ahora que podemos tener riqueza, podemos comer, podemos vivir bien de ahora en adelante. Si agarramos todo esto antes de que nos descubran los israelitas que hemos solo nosotros agarrado todas las riquezas de los sirios. Pero en lugar de eso ellos dicen, no, vamos a ir y vamos a dar las buenas nuevas al rey, para que todos los que están allá adentro encerrados
todos los que están oprimidos por el hambre, ahora conozcan de que el enemigo ya no está. Y este es uno de los grandes objetivos del Evangelio. Y uno de los grandes objetivos de cada uno de nosotros como cristianos al compartir el Evangelio. Nosotros bien pudiéramos quedarnos con lo que tenemos. Somos salvos, gloria a Dios. Pero lo que nos impulsa a salir de las casas, obviamente, en este momento no se puede salir. Pero amén, estoy hablando. ¿Qué va a hacer usted y qué voy a hacer yo al momento de que esta cuarentena se termine? Al momento de que todo, entre comillas, vuelva a la normalidad. Porque normal ya no va a ser todo. Hoy van a cambiar muchas cosas en cuanto al sistema en el que se va a desenvolver este mundo. Pero ¿qué vamos a hacer con el mensaje que hemos recibido? ¿Qué vamos a hacer con las riquezas que Dios nos ha dado? ¿Qué vamos a hacer siendo personas salvas? ¿Qué vamos a hacer con el mensaje que tenemos? Uno de los grandes deseos que hay en mi alma, al momento de que todo termine, al momento de que se abran las fronteras nuevamente, al momento de que todo vuelva a correr en cierta normalidad, es seguir compartiendo el mensaje de esperanza, porque vienen días más terribles todavía. Esto de esta pandemia y de lo que estamos atravesando es una cosa muy, en comparación de los juicios y las cosas que van a venir a esta tierra, fuera como casi nada en comparación de lo que va a venir. Por eso es que nosotros tenemos que predicar este evangelio. Estos leprosos nos representan a todo el mundo cristiano, sobre todo aquel mundo cristiano que no quiere compartir el mensaje de la salvación con nadie. Y muchos dicen, bueno, pero es que yo no puedo viajar, no tengo ni siquiera pasaporte, no puedo salir de este lugar. Pero hay vecinos que necesitan oír el mensaje de la salvación. Hay vecinos que necesitan conocer a Jesucristo. Hay gente cerca de nosotros, familiares, que necesitan oír el mensaje de la salvación. ¿O piensa usted quedarse solo con toda esa riqueza que el Señor le ha dado? Compártala con alguien. Amén. Para que al momento que vengan las cosas difíciles a nuestra vida, que van a tener que venir, las enfermedades, los sinsabores, los momentos de tristeza, así como nosotros, ellos también tengan a un Cristo de poder, una esperanza en el corazón, con que ellos puedan atravesar todas esas circunstancias difíciles que se avecinan para el mundo entero. Entonces, yo quisiera que nosotros pensáramos en todo esto. Yo quisiera que nosotros meditáramos como cristianos, que nosotros no estamos solamente acá para decir, soy salvo, voy para el cielo, sino a compartirlo con alguien. Quizás algunos de los que oyen digan, pero yo no soy bueno compartiendo, hablando con la gente. No necesita ser bueno hablando con la gente, no necesita tener gran léxico. Yo quiero decirles de que cuando yo me convertí al Señor Jesucristo, allá, qué sé yo, tenía como unos 13, 14 años, una de las cosas que yo siempre tuve es que yo era muy tímido, era muy introvertido, me costaba hablar con la gente, pero un día el Señor me habló en un sueño. Yo lo tomé de esa manera porque yo le estaba pidiendo al Señor, Señor, ¿en qué quieres que te sirva? Yo no sé hacer nada, no siento que tenga capacidad de cantar, capacidad de predicar, no siento que tenga yo tantas cosas, pero vi a mi pastora que llegaba y tocaba la puerta y me decía, hermano, vamos a evangelizar. Entonces yo me armé de valor, agarré mi Biblia y me salí a evangelizar. 14, 15 años yo andaba evangelizando por todas las casas. Más de alguno el mensaje del evangelio le llegó, porque ya ni me recuerdo si aceptaban o no aceptaban. Amén. La cosa es en todo esto de que habrá testimonio. Amén. En este mundo, cuando la iglesia sea arrebatada, cuando los juicios de Dios caigan en esta tierra, cuando la gente no haya donde recurrir, ellos se van a acordar del mensaje de salvación, ellos se van a acordar de que hubo una iglesia bulliciosa, una iglesia que tomó las redes sociales para compartir el mensaje de salvación. Amén. Ellos se van a acordar en un momento determinado de su tristeza, de que hay un Cristo al que recurrir. Porque usted, así como yo, entendemos de que todo se acaba, los recursos se acaban, los amigos se van, llegamos a momentos difíciles como seres humanos en nuestra vida, pero es ahí, en esos momentos difíciles, donde la gente se acuerda del mensaje que nosotros les hemos compartido. Así que yo quisiera exhortar a cada uno de los que está viendo en este momento, dejando este corto mensaje por acá, yo quisiera exhortar a cada uno de los que está viendo en este momento que entendamos de que nosotros tenemos que ser personas que compartan el mensaje de salvación. Se van a reír de nosotros, no nos van a creer, porque cuando los leprosos llegaron a dar las buenas nuevas dentro de la ciudad, no les creían. Eso nos va a pasar a nosotros. No nos van a creer.
van a pensar que estamos locos, pero habrá alguien que sí nos va a creer y habrá alguien que sí va a participar de esta bendición, como hubo mucha gente que creyó y participó de la bendición también que estos leprosos habían experimentado. Así que Amén. ese es mi corto mensaje hoy en este día antes Amén. de pasar a la conversación que vamos a tener con mi hermano. Y Amén. yo quisiera orar para que Dios ponga esa carga en nosotros, esa responsabilidad en Amén. el pueblo cristiano. Si Dios nos da vida y atravesamos esta situación que estamos atravesando, llegando al fin de esta pandemia, al fin de este encierro, saber de que si salimos no vamos a salir hacer lo mismo que hacíamos antes, sino Amén. con un sentido de responsabilidad más fuerte que el que tenemos ahora, de compartir el mensaje de esperanza antes de que llegue lo que tiene que venir, que son los juicios de Dios y el arrebatamiento de la iglesia. Así es que Amén. yo quisiera que hiciéramos una oración en esta hora. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego que tú bendigas la vida de tu pueblo, Señor. Que tú nos ayudes, Padre, a tener un sentido de responsabilidad en cada uno de nosotros, Señor, de compartir el mensaje de esperanza, de compartir el mensaje del Evangelio. Padre, en esta hora yo te ruego, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, sobre todo de aquellos que salen a evangelizar. Tu palabra lo dice, hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Padre, en esta hora yo te pido que nos ayudes a tomar el ejemplo de esos leprosos, Señor, y poder compartir las buenas nuevas, porque hoy es día de buena nueva. Amén. Y no queremos callar, sino anunciar el mensaje de tu salvación para la humanidad. Padre, ayúdanos. En el nombre de Jesús lo pido. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermano Isaac con nosotros. Sí, solo agregar algo que va referido a lo del mensaje, y es de que yo hace tiempo predicaba acerca de esto, de ganar almas para el Señor, en una transmisión, y les contaba a los hermanos de una experiencia que voy a decir el nombre del pastor, que contaba el pastor en un mensaje, el pastor Adrian Rogers. Entonces el pastor cuenta de que lo mandó a llamar un miembro de él que estaba en el hospital. Entonces, y viene el miembro y le dice: pastor, yo estoy 100% seguro que me voy con el Señor. Le dice: no le he mandado a llamar para reconciliarme, no le he mandado a llamar para confesarme, le dijo, pero siento vergüenza, le dijo, porque en tanto año de caminar en el Evangelio nunca me gané un alma para el Señor, le dice. Entonces, creo que como iglesia no estamos para hacer eventos en las cuatro paredes, sino que estamos para ganar almas. Y yo le decía a los hermanos y les compartía de que muchas veces nos preocupamos, y no es tan malo, por eventos internos de las iglesias, pero las almas afuera se están perdiendo, muchas almas se están yendo al infierno, y muchas veces la iglesia a veces no hacemos nada por eso. Entonces, creo que es un tiempo en el que debemos de reflexionar y preocuparnos más por las almas. Y haciendo un paréntesis, y bueno, dejando ya atrás lo que es el mensaje, hermanos, quiero comentarles de que Dios ha bendecido a la Misión Peniel, no solo a nivel nacional, aquí en nuestro país, sino a nivel internacional. Entonces, Dios ha usado al pastor Álvaro, llevando las buenas nuevas de salvación para abrir iglesias alrededor del mundo. Entonces, queremos hacer esto para que usted conozca, o mis hermanos nuevos, porque hay hermanos nuevos que no conocen de muchas iglesias que están alrededor del mundo, de nuestra misión. Déjeme decirle que gracias a Dios, Misión Peniel se ha extendido por todo el mundo, en diferentes países, en África, en Centroamérica, en Norteamérica, y no tengo duda de que pronto en Sudamérica y en Europa también. Así es de que hemos hecho este conversatorio para que usted conozca un poco acerca de la Misión Peniel. Y vamos a compartir fotos de iglesias que el Señor le ha permitido al pastor Álvaro Valencia abrir. Amén. Tenemos unas fotos, unos videos también de cómo es bien bonito ver cómo otras culturas adoran al Señor de una manera diferente. Y la palabra de Dios dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y yo tengo una pregunta para empezar este conversatorio. Y es la siguiente, y es para vos, Álvaro.
Hermanos, quiero Amén. decirle que con Álvaro tengo confianza. Si usted ve que yo lo trato de vos y así, es porque tenemos una amistad de años. Él me conoce desde pequeño y tenemos esa amistad. Así que tenemos Amén. esa confianza. Y yo quiero saber, Álvaro, cómo supiste que tu propósito era predicar en el Evangelio y que Dios te iba a usar como misionero en otros países. ¿Cómo te diste Bien, cuenta de ese llamado? O sea, ¿cómo sí, sentiste vos que de verdad? Porque uno no puede ir de irresponsable y decir, yo voy a levantar obra sí, aquí. Y porque mucha gente ya, hace eso y no le revienta el cohete, como dice el buen salvadoreño. Dice, voy a levantar obra aquí, pero no está eso. ah, Entonces, ¿cómo te diste sí. cuenta de ese llamado de parte de Dios? Muy bien, antes de contestar la pregunta, quisiera decir algo para que quiero aclarar algo. Todo lo que vamos a hablar no es para proyectar una imagen de algo que yo no soy, Amén, sino que, y no quiero atribuirme, ¿verdad? amén, Una gloria o reputación que solo le amén, pertenece al Señor Jesucristo. Así es amén, que amén, yo les digo, hermanos, a mí tocar a veces hablar así tan personal, casi no lo hago de las experiencias que he tenido, por la misma razón de que a veces a uno como que no le gusta que se le vea a uno como algo más allá de lo que mira en uno, ¿verdad? amén, Así que yo en esta hora, ¿verdad? Quiero decirle a cada uno de ustedes que yo reconozco que el autor de todo esto es el Señor Jesucristo y amén, gloria a porque uno Dios. se queda el más sorprendido de todo lo que uno llega a ver en la vida es, el más sorprendido soy yo, es uno, porque Dios lo hace todo de una manera tan sobrenatural. Ahora pasemos a la pregunta, porque quería, ¿verdad?, lanzar esa cláusula ahí, ¿verdad? Amén, Pero para darle toda la gloria al Señor. Bien, amén, quisiera decir a mi hermano y también a los que están conectados que mayormente uno cuando camina en el Señor, es decir, uno aprende a no buscar títulos o no buscar una posición, amén, sino en realidad a servirle al Señor, a amén, servirle al Señor. Y si el Señor quiere que yo trapee un templo, si el Señor quiere que yo lave un baño, yo lo voy a hacer. Y ahí siento que comienza todo. Y yo siento que mi llamado comenzó desde ese momento, allá en Iglesia Peniel Rábida, cuando yo llegaba y lavaba los baños, yo llegaba y trapeaba y lo hacía con todo amor. Yo siento de que es ahí donde se pesa el corazón de una persona y desde ese momento Dios empieza como a calibrarlo para las cosas que Dios desea hacer. Ahora, cuando en el año 2004 Dios me llamó al pastorado, eh, claro, yo tenía 20 años. Yo tenía amén, 20 años. Yo a los 20 años, ya sirviéndole al Señor Jesucristo y como cristiano y un joven que le sirvió al Señor, yo quería conquistar todo el mundo para Cristo. amén, Entonces, pero obviamente pasaron 3, 4 años que no salí de las cuatro paredes, sino que solo me enfrenté a muchas cosas. Y yo pienso que Dios lleva el timón de todo. Lo único que uno tiene que hacer es decirle, Señor, estoy dispuesto a todo por ti. Estoy dispuesto a morir por ti. Estoy amén. dispuesto a predicar el Evangelio con el estómago vacío, sin tener un centavo en el bolsillo. Yo estoy dispuesto a todo. Cuando uno hace eso, uh, Dios hace proyectos con uno. Amén, Y eso ya no le corresponde a uno, sino a Dios. amén, Eso es lo que yo quisiera decir. amén. Sí, la verdad es de que muchas veces uno se fija en las capacidades personales de uno y uno dice, bueno, yo no Exacto. estoy capacitado, bueno, yo no tengo estabilidad, bueno, yo no puedo cantar, no puedo predicar. Pero fíjate que en la iglesia se dio un caso de un pastor que ahora está en Mercedes Umaña, que, bueno, el martes predicó, él llegaba a la iglesia. Entonces, él llegaba a la iglesia, él se sentaba hasta atrás y era el que no hablaba con nadie, era súper tímido. Entonces, Mm. nunca, por decirlo así, se soltó así como abiertamente con toda la iglesia. Nunca tuvo esa, por decirlo así, esa confianza, esa libertad en la iglesia. Entonces, Sí. Dios abrió una puerta en Mercedes Umaña, en Usulután, y bueno, la obra necesitaba pastor. Entonces, mi papá le empezó a orar al Señor que le pusiera en su corazón quién
tenía que ser esa persona y resulta que era aquel joven tímido, aquel joven que pues qué no predicaba, no tenía esa confianza y resulta que ahora Dios lo usa maravillosamente y lo cuento también para gloria de Dios, él ha ido hasta Chile ahora a predicar la palabra del Señor, Dios lo ha usado y creo que esto también puede servir como para inyectar fe a mucha juventud ahora en día, sea, porque muchos jóvenes no saben cuál es su propósito y bueno, lo mejor es que Dios nos use conforme a su voluntad, es porque cierto. creo que ir en contra de la voluntad de Dios es el peor error que puede existir. Y Así, es lo que tú hiciste y pues los resultados y las semillas, los frutos ahí están. Y gloria a Dios así. por ello. Amén, gloria Este, al Señor. ¿cuál fue o cómo fue la primera obra que Dios te permitió y la puerta que Dios abrió en México? En México. ¿Cómo fue que Misión Peniel entró a México? Porque sabemos que México es un país Sí. grande, inmenso en habitantes, pero también es un país altamente idólatra, que practica mucho la Sí. brujería, la santería. Mi mamá fue a México hace unos meses atrás y me cuenta que en las calles le hacen limpias a la gente y hacen practican ese tipo de hechicería. Entonces, ¿cómo Dios te abrió las puertas para que Misión Peniel entrara en México? México fue, bueno, miren, de fechas, hermanos, quizás no me vayan a preguntar porque yo soy malísimo, ya no me acuerdo ni en qué año, ni mes, ni nada. Amén, amén. Pero bueno, fue en el año 2012. Amén. 2012. Estaba yo recién casado, por eso me acuerdo. Entonces, Amén. tuve que irme un mes, dejar a mi esposa un mes. Sí. eh, Difícil, me y imagino. teníamos un mes de casado. Y eso es algo que uno tiene que entender, de que para el Señor uno no puede poner ningún pero, ninguna excusa. Amén. Este, ahora, yo fui allá porque ya tenía varios meses de que me habían dicho de que había unos hermanos en México que querían levantar iglesia. Entonces, yo me puse en comunicación con ellos. Pasó bastante tiempo, pasaron unos 3 meses, quizás no sé si más, pero yo no iba, pero llegó un momento donde yo le dije a un hermano de la iglesia, mire, yo necesito ir allá, usted puede viajar conmigo. Fuimos a México, llegamos, era primera vez que yo iba a México, llegamos al Distrito Federal y sí fue ahí donde conocimos a los hermanos. Ellos estaban en una casa todavía, predicando en un campo blanco, como nosotros le llamamos, y de ahí empezó. Eso fue en Hidalgo, que está como a 4 horas el lugar. Zacualtipán, Hidalgo, está a 4 horas del Distrito Federal. Un viaje un poquito pesado. Y llegamos ahí, vimos que estaban en una casa. Esa semana o 2 semanas nos propusimos rentar un templo, un lugar para templo, Amén. comprar sillas y poner un púlpito. Amén. Y mandar a hacer, lo que hicimos es mandamos a hacer unos volantes diciendo, le invitamos a una inauguración. No había miembros, no teníamos ni un Amén. miembro, solo era la pareja de los hermanos que son pastores, el hermano que iba conmigo y yo. Éramos 4 personas. Entonces, cuando hicimos esos volantes, pusimos la fecha de que se iba a inaugurar una iglesia y estábamos ahí, ¿no? Pero llegó bastante gente, no teníamos Amén. instrumentos, no teníamos nada, hicimos el culto y aceptaron 4 almas. Con esas Gloria a 4 almas Dios. son la iglesia. Ahora pues ya es una iglesia grande, ya Amén. está muy Amén. grande. Voy a compartir con los hermanos aquí unas fotos de la Ok, iglesia Peniel allá en México, de sus inicios. Ahí ya están en un templo y también sí. aparece en unos bautismos. Entonces voy Ujú. a compartir a mis hermanos para que vean las fotos de cómo inició el Peniel allá. Ahí mis hermanos pudieron ver un poco de de los inicios de la misión Peniel, de la iglesia Peniel en México. Y bueno, cabe recalcar que gracias a Dios ahora se sabe que hay varias iglesias en México. Sí, hay creo que 8 o 9. Gracias a Dios. Y esa es una Sí, bendición, porque eso es bueno empezar desde abajo, desde cero, y de ahí sí, Dios se glorifica.
Amén. exacto. Y Perdón, sí, esa sí, foto fue de los segundos bautizos que hicimos. Honestamente, hermanos, hay una cantidad de fotos que tenemos, pero amén. cuesta a veces encontrar porque son demasiadas. Sí, Pero esa fue una foto de la segunda, de los segundos bautizos. Los primeros bautizos fue muy especial, amén. bastante especial. Sí, Ujú. cuenta, no sé si ahí estaba el hermano Claudio, creo que estaba, que hubo una manifestación del Espíritu Santo muy fuerte. Sí, Los hermanos cuentan esa pasada que el Espíritu Santo descendió en los bautizos, los primeros bautizos, y fue una presencia de Dios muy sí, fuerte en ese lugar. sí. Y, Oh, y cabe también recalcarle a mis hermanos de que eh, tenemos también Peniel en Pakistán. ujú, Entonces, sí. ¿cómo fue que entró el Evangelio en Pakistán? Bien, lo que yo pudiera decir, bueno, quisiera aclarar aquí algunas cosas. Hay lugares que están bastante remotos, pero las redes sociales han servido como un puente, que aquí literalmente ha cortado distancias. La iglesia que está en Pakistán, esa iglesia, ese es como un fruto de eso. Ellos vieron Amén. y conocieron la iglesia a través de las redes sociales y pues Amén. después de eso, ya, perdón, si estamos al aire siempre. Sí, estamos al aire siempre. Ah, ok. Vaya, después de eso, de que ellos se contactaron con nosotros, yo estuve en comunicación con el pastor de allá. Y lo que sucede es de que el problema de Pakistán, y es algo que nos ha creado bastante, eh, como nos ha hecho bastante distantes con ellos, es de que en primer lugar es una nación islámica. Sí, así es. Y las restricciones para que nosotros podamos entrar allá son bastante grandes. Así es. Entonces, eso nos ha creado con ellos un distanciamiento bastante grande, pero oramos de que algún día Dios nos permite estar con ellos, porque una de las claves para poder tener una afiliación con personas que están en otros países, aunque se comuniquen con nosotros vía telefónica, aún por video, uno tiene que ir y conocerlos en persona, ver Así el es. ambiente que se desenvuelven. Así es. Hay muchas cosas. Hay iglesias a las que yo he visitado, como en Haití, que he ido, que lastimosamente no se han afiliado, por lo mismo de que hemos Sí. visto de que no se puede, no se puede. Amén, amén. Solo quiero salir de la duda, no sé si estamos saliendo bien al aire. ¿Estamos saliendo bien? Bueno, perfecto. Queremos compartir a mis hermanos también una foto de la iglesia que está en Pakistán, de mis hermanos que están en la iglesia de Pakistán. Este, para mí ver esa foto es algo que me genera un poco de emoción. Saber de que mis hermanos están rodeados por un Estado islámico muy cruel, porque el Estado Islámico es muy, ¿cómo decirlo? Es algo que asesinan o matan a los que no creen en su religión. Entonces Así para es. mí eso es algo, me genera un poco de, de inquietud de orar por mis hermanos que están en Pakistán, porque es algo que la verdad que el Señor se los va a pagar en esa obra. Y contame cómo fue la experiencia porque tú fuiste a Pakistán, ¿verdad? No, a Pakistán no he ido. Ah, bueno. Pakistán está muy hermético. No es algo imposible, pero son Sí, sí. bastante herméticos, sobre todo con personas americanas. Ok. Obviamente, personas que tengan un pasaporte americano, pues Ah, ok. ellos ven sobre todo a Estados Unidos como el enemigo número uno. Sí, sí. Donde es Estados Unidos y Israel son los enemigos número uno del Islam. Entonces, para que una persona pueda entrar allá libremente o al menos a conocer a los hermanos de la iglesia, es bastante difícil, pero oramos en Dios de que podamos tener puertas abiertas pronto. Amén. O sea que un salvadoreño puede ir y entrar y no, como si nada. Las restricciones de, del país no sé cuáles son. Es Sí, sí. decir, las restricciones que tengan o los requerimientos para que un salvadoreño pueda entrar a esos países.
pueden ser altos, no sé. Ok. Este, también, hermanos, informarles y comentarles nada más de esta conversación que estamos teniendo, de que Misión Peniel ha llegado a África también. Sí. Entonces ha llegado a África, gracias a Dios, la misión Peniel, perdón, se ha extendido alrededor del mundo. Entonces, son una cultura que, por los videos que hemos estado viendo, donde el baile es algo bien esencial para ellos, porque veo que los cultos de ellos son bien movidos y los hermanos son bien activos, son bien eléctricos. Contame cómo fue esa experiencia cuando Dios te permitió ir a África y compartir un servicio de ellos. El primer país de África al que fui fue Guinea Ecuatorial, Ok, con el hermano Celestino, que sí, bueno, si alguno de mis hermanos de Peniel se acuerda cuando él llegó a sí, El Salvador, fue ahí en Guinea Ecuatorial, que Guinea Ecuatorial, hablando un poquito del país, es el único país en toda África que habla español, porque Guinea Ecuatorial fue una colonia española que se sí, independizó, qué sé yo, hace unos 250 años, no recuerdo muy sí, bien, pero ellos tienen una influencia de España muy fuerte, una influencia europea. Entonces eso lo hace como un poco más fácil poder hablar con ellos y llegar allá. Pero una de las cosas, hablando yo, salvadoreño que se crió allá en Apopa, en Ciudad Delgado, este, y poder llegar a un país africano. Y yo me recuerdo que como los hermanos, ellos saben de que yo soy salvadoreño, sí, ellos tenían banderitas del Salvador esperándome y sí, tenían tantas cosas muy especiales, pero una de las cosas que más a mí me impactó es la cultura. Y parte de la cultura africana es la música y el baile. sí, Ahora, para ellos como cristianos hay una diferencia de un baile ritual, un sí, baile mundano y un baile cristiano. Ellos hacen esa diferencia y si usted indaga, usted se va a dar cuenta de que hay muchos lugares donde hay africanos. Por ejemplo, está Haití, que son africanos los que hay, parte de Honduras y de diferentes países de Centroamérica y también, bueno, en diferentes lugares donde hay africanos hay música, a eso me quiero sí, referir, y sí, hay danza. Y esa es una cosa que es parte también de la iglesia. Esto es como hablar de mis hermanos españoles y los gitanos. Hay iglesias gitanas que sí, tienen una manera de cantar diferente, que son gitanos, obviamente. Yo conozco muy bien la doctrina de nuestra misión y la doctrina amén, bíblica, más bien dicho, la doctrina de la palabra del Señor. amén, Y esto no va en contra de lo que la Biblia enseña, porque es parte de la cultura de ellos, como fue sí, parte de la cultura de David Danzar, y bueno, tantas sí, sí, cosas que sí, podemos hablar. Pero uno de las cosas que más me impactó a mí es de que cuando uno viaja de un país a otro país, uno mira la diferencia, ¿verdad? Como por ejemplo cuando yo fui a México, a otras partes de Centroamérica, me impactaron ciertas cosas, pero ir a África es ir a otro mundo, es ir a sí. otro continente, una cosa, un cambio drástico en todo aspecto. Me impactó Sí, mucho. voy a Mm. compartir con mis hermanos un tiempo de alabanzas ¿cómo es un tiempo de alabanzas en África? Para que mis hermanos puedan ver esa diferencia, algo que aquí no se podría hacer porque capaz le ponen disciplina a los hermanos, pero es cuestión de entender las culturas de cada país, de cada Yes. continente. Así que dejo con mis hermanos un video de Peniel África. Amén. Bastante gozosos los hermanos. Sí. Yo quiero decir algo con respecto a eso. En Centroamérica, hablando de nuestro país, El Salvador Sí, en particular, el baile está ligado a lo mundano, sí, ¿verdad? correcto. En África, el baile está ligado a la vida de la gente.
Es decir, Amén. a mí me sorprendía cuando yo salía a caminar ahí en Guinea Ecuatorial y veía a los muchachos que se reunían en el parque a bailar. Sí, O sí, sea, no estaban ni siquiera platicando, sino que ellos estaban bailando. Entonces eso es algo, está bien impregnado en la cultura. sí, Bien, lo que quisiera también responder aquí a los hermanos, que ya vi varias preguntas con respecto sí, a lo sí. mismo. Long Island, hay una iglesia en New York, está en el condado de Nassau, para quien vive en Long Island. Está en Hempstead, eh, está en West Hempstead, para mis hermanos que quieran saber. Y el pastor creo que lo tuvieron ustedes también y como invitado, a mi hermano Iván Chávez. Él Sí, es el pastor correcto. de la iglesia que está en Long Island, en el condado de Nassau, en Hempstead. Sí. Solo eso quería contestarle a mi hermano. Está bien. Sí, la verdad es de que sorprende ver cómo mis hermanos adoran al Señor de esa manera. La verdad que, como dije antes, es una cuestión de cultura. Y si Sí es. alguien, incluso aquí hay hermanos que en el mundo han sido bien bailarines y cuando llegan a los caminos del Señor, pues en el tiempo de las alabanzas, como que todavía les da un poco de inquietud. Pero la verdad es de que es bien bonito de que cómo ver las culturas adoran y glorifican al nombre del Señor Jesús. También Amén. quiero enseñarle a los hermanos un video donde tú les estás compartiendo la palabra de Dios a la iglesia. Amén. Ahorita les voy a compartir ese video, hermanos. Is to walk with God. Mambo mazuri sana kuhusu wokovu ni kutembea na Kristo. Mungu atembee nasi. But what is walking with God? What does that mean? Ni nini kutembea na Kristo? Hiyo inamaanisha nini? And I ask you to ask yourself that question. Nataka ujiulize wewe mwenyewe hilo swali. Am I walking with God? Ninatembea na Mungu? Al final de la predicación, pues tuve la oportunidad también de orar por el pastor, los líderes y las personas que están como columnas de la iglesia. Ahora, Señor, haz lo que tengas que hacer. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre. Amén. Ujú. Es bien bonito. La verdad es bien, yo me siento como privilegiado, orgulloso de pertenecer a la misión. Y un día hablábamos de esto, que quizás a veces carecemos de ciertos recursos económicos, pero tenemos una riqueza que es el Espíritu Santo. Y ahora en día cuesta encontrar una iglesia en donde en verdad se sienta la gloria de Dios de una manera bien ferviente. Y creo que como iglesia debemos de aprender a valorar eso, porque el gozo, el Espíritu Santo no está en los lujos, no está en las luces, no está en el humo, sino que la verdad es que el gozo del Señor está en donde se mueve en un pueblo sincero que llega a alabar al Señor de todo corazón. Y la verdad que Así. es un enorme privilegio ver cómo la misión de nosotros a la que pertenecemos se ha extendido de esa manera. También, Sí. ya para ir cerrando, quiero compartir a mis hermanos un último video que hemos preparado de, eh, de unas imágenes de un video siempre de África para que mis hermanos puedan verlo. Al finalizar el convivio y el culto en la ciudad de Cabarak, nos dirigimos a la otra iglesia que está en una ciudad llamada Rongai. Y aquí fue donde llegamos con mis hermanos para poder conversar con los líderes y tener un convivio también con ellos. Y en este camino pues se nos ponchó una llanta. No podían faltar las dificultades en el camino. Este es el templo Peniel en la ciudad de Rongai. Aquí tuvimos una reunión con los líderes que se extendió por cerca de 4 horas y sin haber comido casi todo el día, pues terminamos un día muy cansados. Espero que hayan disfrutado este corto video y que haya sido de bendición para su vida. Dios me los bendiga, amados hermanos. Amén. Ahí Gloria a Dios. mis hermanos pudieron ver una de las imágenes, ¿verdad? De la iglesia Peniel en África. ¿Cuántas, entonces, en el continente de África, cuántas iglesias Peniel hay allá?
Ahorita en el continente, porque estamos, gracias a Dios, en dos países del Sí, sí, continente africano. sí. Estamos en Guinea Ecuatorial y estamos en Kenia. En Ok. Kenia hay 3 iglesias y en Guinea Ecuatorial ya hay 4 iglesias. Amén, gloria a Dios. Esas son las iglesias que hay. El continente, bueno, en el continente africano se hablan una infinidad de dialectos, Sí, idiomas. En Kenia se habla principalmente el inglés y en Guinea Ecuatorial el español. ok. Ujú. Bueno, hemos compartido un poco acerca de las iglesias alrededor del mundo, de la misión Peniel, de la misión profética Peniel, y vale la pena recalcar y sabemos y tenemos esa certeza de que Dios va a abrir más países para la misión, Dios va a abrir más continentes para nuestra misión, y bueno, que el Señor prepare los obreros, porque Así eh, es. es lo que más escasea en estos tiempos. Así que Amén. Dios bendiga tu vida también, Álvaro, por sacrificar tu Gracias. familia, la iglesia, porque, bueno, uno puede ver qué bonito se ve, que el hermano viaja, que el hermano comparte, que el hermano anda en aviones, pero creo que, y lo comparto porque, bueno, mi papá ha sido cómplice tuyo y compañero tuyo de ciertas iglesias que se han abierto aquí en la región. Por Amén. ejemplo, Honduras fue una de las iglesias que mi papá estuvo fuera como de 15 a 20 días y la verdad que hacía falta tenerlo en casa y me imagino que para ustedes como misioneros, como pastores también no es fácil estar tanto tiempo lejos de casa, lejos de su familia, lejos de la iglesia, de sus hijos. Y al final Sí, es algo que Dios lo paga en gran manera. Y es bonito ver también de cómo Dios se ha extendido alrededor del mundo por medio amén. de la misión Peniel. Así Así que es. siempre, hermanos, invitándoles a que oremos, amén, por nuestros pastores. Sabemos que la carga no es fácil, las luchas son bastantes y muchas veces uno puede ver a los pastores en los púlpitos, uno puede ver a los pastores ministrando, predicando, pero solo los pastores y la familia muchas veces saben las condiciones en las que ha subido el pastor. Porque muchas veces mi papá pasó un proceso de enfermedad muy crítico y él así se iba para la iglesia. Entonces, él en su interior iba cansado, iba dolorido de su corazón, pero cuando subía al altar se le quitaba todo eso y sabemos que es el Señor siempre trabajando y actuando en él. Así es de Así es. que el Señor va a bendecir tu vida y yo sé que Dios te va a entregar otros países y otros estados también en Estados Unidos. Primero Dios. Así Amén. es. Así que no sé. Solo quisiera, no sé si puedo decir Sí, sí, algo claro. más. Claro, claro. Bien, yo sé que, bueno, yo oro a Dios de que hay Amén. algún joven quizás viendo esto, algún muchacho de El Salvador, de donde sea que lo esté viendo. Y yo quiero decirle, no solo a él, sino que este principio puede aplicarse a cualquier persona, pero muchas veces nosotros, como iglesia del Señor, como cristianos, sentimos que una de las grandes limitantes es el dinero para Amén. evangelizar, para salir, pero no es así. Eh, Dios es un Dios de recursos, que Él puede sacar recursos Amén. donde no existen. Lo que sí es un obstáculo para la evangelización mundial, para que un hombre o una mujer pueda llegar a lugares donde no ha pensado llegar, es el corazón. Amén. Ese es un obstáculo muy grande. Y yo quisiera decirles esto, no estoy hablando por mí ni por nada, no, porque en todo eso yo siento que aún Dios moldea en uno el orgullo, moldea en uno el egocentrismo, todo eso tiene que pasar un proceso, tiene que pasar, Dios tiene que quebrantar todo eso para usar a alguien, una manera que uno llegue a entender en lo más íntimo de uno que uno no es nada, sino que Dios es todos. Mientras Amén. eso no sucede en la vida de uno, Dios no le va a dar a uno nada. Amén. Porque en esta vida, hablando de predicar el Evangelio, Dios puede levantar al ser humano a cosas que no se imagina. Y es en esa posición de altura, vamos a decirlo de esta manera. Y espero que entiendan, mis hermanos, cada una de las palabras que voy a decir y que no se tome de una manera errada.
pero en esas posiciones que Dios le puede dar a una persona, va a haber dinero, va a haber popularidad, va a haber fama, y todas esas cosas pueden llegar a destruir la vida de una persona, a Amén. no ser de que ya el corazón haya pasado un proceso de quebranto, a reconocer que solamente Dios se merece todo reconocimiento, y también de que en esos momentos, cuando uno está eh, atravesando, voy a ponerlo de esta manera, Sí. uno en este mundo cristiano uno va sembrando, 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 no esperemos a cosechar cosas que no hemos sembrado, o a Amén. cosechar cosas grandes cuando no hemos sembrado grandes. Y Amén. cuando uno va en esto como una tarea, ¿verdad? En un campo, sembrando la semilla, eh, yo creo que ese enfoque de sembrar nunca se tiene que quitar de nosotros. Es Amén. decir, nunca nos acomodemos en un mundo o en un sistema o en una posición donde ya no hagamos nada, o donde ya no le sirvamos al Señor como el primer día que lo conocimos, como cuando andábamos de casa en casa predicando el Evangelio. Amén. Yo creo que eso tiene que existir hasta el último momento que nosotros estemos en esta tierra. Uno tiene que servirle al Señor como si ayer lo aceptó en su corazón y hoy vive enamorado de Él. Así uno le tiene que servir al Señor. Eh, Cuando uno en la vida pasa eso y reconoce estas cosas, yo siento que es ahí donde uno puede mantenerse Amén. sirviéndole al Señor. Yo me recuerdo una vez, a mí me tocó algo muy grande en mi corazón. Yo estaba en la iglesia de New York, ahí está mi hermano Iván, creo yo. Este, Estaba en la iglesia de New York y estaban, creo que, celebrando el primer aniversario, y pasaron fotografías, ¿no? Como a veces se hacen los aniversarios, y el hermano pasó una fotografía donde él estaba bautizando a un hermano. Ese momento a mí me tocó mucho, no sé por qué, porque he estado en muchos aniversarios, pero ese momento fue muy específico. La iglesia de New York, tuvimos que estar con mi esposa 4 meses allá para que la iglesia se levantara. Sí. Entonces, cuando yo vi la escena que pasó así, ahí cerca del altar, y vi el hermano Iván bautizando a este muchacho, fue algo que a mí me tocó, y yo dije, la verdad que vale la pena servirle a Cristo, Amén. vale la pena sufrir, porque Amén. esa alma también es fruto de todo un esfuerzo, de un trabajo en equipo, no solo de una persona, Amén. sino de un trabajo en equipo. Entonces, el enfoque no es estar viendo cuánto fruto yo tengo, o lo mucho que yo he hecho, o lo mucho que, sino seguir sembrando, como si hoy fuera el primer día que le voy a servir a Amén. Cristo, sin Amén. importar todo lo que atrás esté, Sí, amén. porque eso un día Dios lo va a recompensar en el cielo, Amén. pero viendo lo que está delante, esforzándome por lo que Amén. todavía no está, por eso uno tiene que vivir. Amén. Sea un consejo. Sí, sí, la verdad es que yo tengo bien presente un mensaje, una frase que dijiste en un aniversario de la misión. Y dijiste que así como se eleva, dijiste vos, un pastor o un siervo de Dios, así es la gran aguja que el Señor tiene para desinflarlo, dijiste. Y algo que, y es algo que la verdad es muy cierto, porque ahora en día, no quiero que se escuche mal, pero hay pastores que les cae mal el privilegio y se olvidan Sí, así. de donde Dios los ha sacado, se olvidan de la iglesia donde Dios los preparó, que pasaron por años, se olvidan de sus pastores y bueno, es bueno que recalques eso porque es muy importante, la Sí, verdad, que en un pastor o en un siervo de Dios que Dios levanta exista la fidelidad hacia Dios primeramente, pero también hacia de donde Dios lo ha sacado. Y te comparto esto rápido. Yo fui a una iglesia que me invitaron, andaba a tocar batería. Entonces vine yo y saludé al pastor y le digo, pastor, Dios le bendiga, y lo toqué acá, en el hombro. Entonces el pastor se me quedó, yo creo que ya te he contado, entonces el pastor se me quedó viendo y le hizo así, le hizo así. Entonces, vaya, dije yo, quizás lo llené de frijoles, porque estábamos comiendo pupusas, para quizás lo llené de frijoles, dije yo, pero nada que ver. Entonces, quiero ver, a los 2 años, el pastor había cerrado la iglesia, se había divorciado de su esposa y andaba en la calle. Entonces, creo que el servirle a Dios no es un juego. Y también no. Dios trata con el orgullo de las personas y trata muy duramente. Así que es muy Sí, importante que, ya que tocaste este tema, que
porque Dios trata con el orgullo del hombre. Creo que todos como humanos tenemos un grado de orgullo y la verdad es que Sí. Dios trata con Y eso. la verdad que es muy fácil perder la humildad. Es muy Amén, fácil, muy amén, así fácil. es. Y uno, vaya, esto es otra cosa que uno siempre tiene que tener en el corazón, recuerdos o cosas que uno mismo utilice Sí, para uno mismo humillarse, sin correcto. necesidad de que Dios lo humille a uno delante de otros. Amén. Una vez, no sé si tenemos tiempo. Sí, 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 no hay problema. Dale, dale, no hay Sí, ok, problema. más que estamos en cuarentena, Sí, ¿verdad, sí, no hay hermano? Bien. problema. En vez de que vean la novela las hermanas. Amén. Amén. Hubo es que hay pequeños detalles como que a uno lo hacen como poner los pies en la tierra y siento yo de que estas cosas son a veces necesarias decirlas, hablarlas, meditarlas para que pueda servirle a alguien de bendición. Yo Sí, me amén. recuerdo de que en esa ocasión yo había estado en Kenia, me parece, o en un Sí. lugar que es bastante remoto. Eh, y yo me recuerdo que a la semana siguiente yo tenía que estar en El Salvador, entonces yo llegué a El Salvador y como siempre pues llego donde mi hermana Flor, que es como mi casa, ¿verdad? Mi familia, como me crié junto con ellos. Entonces yo llegué, me quedé con ellos y le dije, y pues quedamos de acuerdo y dije, vamos a comer pupusas y nos fuimos a una pupusería muy, creo que un poco popular, que de ahí por una iglesia muy grande que está por ahí. Sí. Entonces estábamos sentados, estábamos comiendo pupusas, bien rico aquello, y yo me quedé pensando, Dios mío, si apenas hace como 3, 4 días estaba en Kenia, y Sí. ahora estoy aquí comiendo pupusas con mis hermanos. Entonces, uno tiene que entender de que hay cosas y hay situaciones en las que uno no es uno el que quiere ir donde quiere ir ni está donde Amén. quiere estar. Es Dios quien lo Amén. lleva a uno y quien Amén. lo puede quitar de donde está, lo puede poner donde él quiere, puede hacer muchas cosas con uno. Entonces uno dice, Dios mío, pero qué bonito es estar en el Señor Jesucristo y reconocer de que Él es un Dios tan grande, tan maravilloso, de que Él Amén. puede llevar a una persona a sentarse con presidentes y también esa misma persona tiene que aprender a sentarse con el campesino más Sí. humilde, sin sentirse más grande que cualquier otra Amén. persona. Amén. Y eso añade un valor a los ministerios, añade un valor a la vida cristiana y Amén. sobre todo añade un valor para compartir más libremente el Evangelio. Eso es Amén. una cosita, ¿verdad? Sí, Experiencia que sí. uno tiene, Sí, amén. me hubiera gustado compartir. Ujú. Sí, y la verdad es que es bueno no olvidarse. Fíjate que yo admiro algo de mi papá y es que él siempre eh, recalca eso de la humildad y la sencillez. No es porque sea mi papá, pero mi papá es un hombre muy humilde y sencillo. No es porque sea mi papá y mis hermanos lo saben. Pero mi papá, fíjate que él tiene una práctica. Bueno, antes de la cuarentena decía, voy a ir a traer a mi esposa y le llamaba, pero voy a ir en bus y todo. ¿Y por qué vas a ir en bus? Para acordarme de cómo andaba antes, porque te comento que nosotros cuando llegamos a la iglesia vivíamos súper lejos, vivíamos como a 1 hora, hora y media, depende de cómo estaba el transporte, entonces nosotros andábamos en bus, Sí, entonces un día íbamos en el bus, había caído una gran tormenta y bueno, mi papá en la ventana vio un carro y le dijo, Señor, dame un carro, aunque sea viejo, le dijo, dame un carro. Y cabal, Dios le dio un carro viejo, por eso hay que saber pedir también. Entonces, es muy bueno siempre tener prácticas y tener prácticas que nos hagan recordar de dónde Dios nos ha sacado. Porque muchas exactamente. veces, a veces solo buscamos los lujos, pero nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado. No, bueno, nosotros como familia venimos de vivir en una champa, como le dicen aquí, una champita de paredes de bajareque. Y yo agradezco a Dios porque no digo que seamos ricos, no digo que tengamos todo, pero lo que tenemos es por pura gracia y misericordia de Dios. Y la verdad es Sí, que no debemos de olvidarnos de donde Dios nos ha sacado. Yo me ponía, me regalaban ropa, rotita, ropa usada. Y son tiempos que Dios prepara para cada uno de nosotros, pero que hacen y sí, marcan la diferencia. Y bueno, lo marcan a uno y dicen, bueno, uno cuando ya crece un poco, dice uno, bueno, Dios me ha sacado de esto, Dios ha sido bueno.
y la gracia y el favor de Dios va creciendo con uno. Entonces uno no debe de olvidarse de donde Dios nos ha sacado, y creo que eso es algo muy importante para que un ministerio tenga éxito también. Así es. Así Amén, es. amén. Así que mis hermanos, si no hay preguntas, creo que podemos ir finalizando. Mi hermano José Campos ya tiene iglesia para congregarse cuando vuelva a Estados Unidos, allá en Nueva York. Te comento que el hermano José Campos es un alma que Dios nos dio en una transmisión, que está aquí en El Salvador con unos problemas legales. Entonces, él vive en Nueva York y gracias a Dios, pues, primero Dios se congrega en la Peniel de allá. Amén. Amén. Entonces, hermanos, finalizamos esta pequeña conversación que tuvimos. Creo que si empezamos a hablar de las maravillas de Dios, llegamos hasta las 1 de la mañana, amanecemos. Pero Amén. es para que usted conozca un poco de la misión y oremos por las iglesias que están afuera de nuestras fronteras, para que oremos en estos tiempos. No sabemos cómo, bueno, por ejemplo, la iglesia en Pakistán, no sabemos cómo las pasan ellos, las iglesias en África, para que oremos que Dios siempre esté ahí con ellos, y que oremos por nuestro pastor Álvaro y todo su equipo, su iglesia, y para que Él sea el Señor usándolo siempre. Así que mis hermanos, ha sido un gusto poder haber estado con ustedes esta noche, y no se olvide nuestro servicio de intercesión mañana. Puede dejar sus peticiones en los mensajes o en comentarios. Así que, bueno, te dejo para que te despidas, Álvaro, y los hermanos. Muy bien, ha sido un privilegio estar con ustedes, hermanos. Sobre todo, gracias por la invitación a mi hermano Isaac, a su familia, que como él decía, nos conocemos ya de algunos años y hemos trabajado juntos en diferentes áreas. Y pues, bueno, una alegría para mí recordar algunas cositas, volver a vivirlas, ¿verdad? Amén. Y un saludo a toda la misión en El Salvador. Les amamos, les llevamos en nuestras oraciones, y así espero de que nos lleven en sus oraciones. Así que Dios me los bendiga. Amén, hermanos. Dios les bendiga y pasen una feliz noche.